A los de buenas tardes le digo buenos días y al revés. Bien, vamos a abrir la lista. Ok, estamos a 11. 11, sí, el lunes no pude darles clase. Me falta aquí una clase. Muy bien, Bañuelos. Briseño. Buelna. Huitimea. Presente. Campos. Presente. Luz. Presente. Díaz Gómez. Presente. Enríquez. Presente, profe. Muy bien. Ibarra Kirk. Presente. Navarro Calderón. Paredes Espinosa. Presente. Ruiz Obregón. Ramos Cepeda. Presente. Robles Zamorano. Presente. Rodríguez Hebreros. Presente. Soto Martínez. Telles Araiza. Presente. Valencia Arias. Presente. Vázquez García. Presente. Bien. Maestro, yo acabo de entrar. Muy bien, ¿cómo te pides? Navarro Calderón. Esto. Ok, sí, porque no tienes faltas, pues, y dije, es raro. Ok, Navarro Calderón. Muy bien. Bueno. Bien, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Déjenme. Recuerden que el lunes no pude darles clase, ¿va? Entonces voy a... Camina 22. Nos quedamos... Profe, Mándeme. soy buena. Bueno, Estaba teniendo problemas con mi internet y ahorita puedo entrar. ok, a ver, buena. Ok, este es buena. Muy bien, ahí está buena. Entonces vamos a continuar. Ahorita según yo, donde nos quedamos, si nos checan ustedes, ¿no? Esta no. Esta es la molaridad. Dice aquí. No hemos visto reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿ah? Nos quedamos aquí en... El último problema que hicimos fueron estos. Del litio y de la glucosa. Chequen sus apuntes, ¿no? Para confirmar. No me había pasado de termo del otro día y nadie me dijo, ¿ah? Termo 1. Les di la misma clase y cuando vi los videos... Sí, era lo mismo. Pues yo veo los videos, pues, y vi que era lo mismo y nadie me dijo nada. No, y ayer les iba a preguntar, pero tuvimos lo de la reunión. Pero mañana les voy a decir. No me comentaron. Se me hace que como no le habían entendido muy bien, no me dijeron nada. Ok, hasta aquí vamos, ¿va? ¿Sí? Voy a interpretar que sí, ¿verdad? Pues sería cuestión de... Ejercicio de glucosa, sí. Ya mira el video, ¿no? O como no me contestan, digo, a lo mejor no tienen sus apuntes ahí o no tomaron nota. Entonces vamos a finalmente a ver reactivo limitante y reactivo en exceso y el rendimiento de la reacción, que es una simple relación.
Entonces, la diferencia que vamos a tener entre estos problemas y los que hemos hecho hasta ahorita de estequiometría es que no siempre tenemos un solo reactivo. De hecho, a menos que sea una reacción de descomposición, en donde un solo compuesto se descompone en varios productos, todas las demás reacciones tenemos más de un reactivo. Y por lo tanto, pues cuando vamos a hacer los cálculos de alguno de los compuestos de interés, necesitamos definir con cuál de los dos reactivos vamos a hacer el cálculo, porque no lo podemos hacer con los dos, ¿no? Siempre hacemos estequiometría con una sola sustancia y la convertimos a moles, hacemos la relación necesaria ahí para encontrar el producto o lo que nos está preguntando y ya después volvemos a convertir a masa común y ya resolvemos con eso. Pero cuando tenemos dos reactivos, que es en la mayoría de las reacciones, siempre uno de ellos está en exceso, mientras que el otro es el que está en menor cantidad. Entonces el reactivo que se encuentra en menor cantidad, bueno, no siempre, no. Lo vamos a cambiar ahí mejor. El reactivo que se acaba primero, se denomina reactivo limitante. Es el reactivo que se consume primero y por lo tanto, cuando se termine, se detuvo la reacción y ya no pasa nada, se deja de producir producto. Mientras que el otro, que hay mucho, el que está en exceso, pues ese se va a quedar en el reactor como un sobrante de la reacción, porque como ya no hay el otro compuesto que se acabó primero, pues se va a quedar en el reactor. Y a ese reactivo se le denomina reactivo en exceso, ¿sí? Mientras que el otro es el reactivo limitante, el que se termina primero o el que limita la reacción. ¿Así? Entonces, cuando hacemos cálculos estequiométricos, debemos de hacerlos lógicamente con el reactivo, déjame ver si estoy grabando. Sí. Hay que hacerlo con el reactivo limitante, porque no suena lógico, ¿no? Decir, voy a hacerlo con el reactivo en exceso, porque como ese reactivo en exceso ya no va a reaccionar con nada, pues los cálculos que hagan no son correctos, son falsos, no pueden ser, porque ese reactivo nunca va a reaccionar, porque el otro ya se acabó. Entonces siempre hacemos los cálculos con el reactivo que siempre se termina primero y se va a convertir invariablemente en producto. Entonces lo interesante es definir cuál de los dos reactivos es el limitante. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para determinar el reactivo limitante, que en forma así descrito, hay que hacer estequiometría entre los dos reactivos. Antes de iniciar cualquier cálculo para un producto, hay que hacer estequiometría. Hay que comparar los dos reactivos y compararlos estequiométricamente, es decir, cuánto se requiere de uno y cuánto se requiere de otro, para determinar cuál de los dos es el que se va a acabar primero. Entonces, no siempre el que está en menor cantidad en mi reactor es el que se acaba primero. O sea, eso no es una regla, ¿no? Puedo tener, no sé, 5 moles de un reactivo y tener 10 moles del otro reactivo, cuando son masas nada más. Yo no puedo decir que el de 10 es el de exceso y el de 5 es el limitante. Ah, es que es menos, hay menos masa de ese. Eso no es así la comparación. Eso no nos da un resultado acertado, porque depende de los valores estequiométricos, es decir, depende del balanceo de la ecuación, la forma en que se van a consumir los reactivos, porque puede ser el que hay más sustancia o el que hay más sustancia en mi reactor, pero puede ser el que menos se consume también, ¿sí? O puede ser el que tengo en exceso y ser el que más se consume en la reacción, 2 o 3 veces más contra cada mol del otro reactivo, y aunque sea el que está en mayor cantidad, sea el que se consume primero, porque requiere más moles que el otro. Entonces todo depende de la relación estequiométrica. Entonces para eso vamos a hacer este pequeño problema que dice que la urea, y nos da la molécula de la urea para sacar su peso molecular, ¿no?
Se prepara a partir de la reacción del amoníaco con el dióxido de carbono. Y aquí tenemos el amoníaco y el dióxido de carbono. Y eso produce urea y produce agua. Y está balanceada, ¿no? Si checan, está balanceada, no hay ningún problema. Dice que en un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Ya nos está dando las dos masas de los dos reactivos. Entonces nos pregunta cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Y calcular la masa de urea que se formará, sabemos que la debemos de calcular con el reactivo limitante. Y también nos pregunta cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar al finalizar la reacción. O sea, cuánto está sobrando en masa del reactivo en exceso, que también podemos estimarlo. ¿Cuánto nos va a sobrar ahí? Entonces, como les comentaba, hay que hacer estequiometría entre los dos reactivos. Y sabemos que para hacer estequiometría siempre necesitamos tener masas molares en forma de moles. Por lo tanto, empecemos convirtiendo como primer paso las masas comunes conocidas, que aquí son dos, convertirlas a moles, con la ecuación de moles, ¿no? Moles es igual a masa común entre el peso molecular de la sustancia o la UMA del átomo, lo que sea, ¿no? De la sustancia, su UMA. Entonces calculen el número de moles y ahorita continuamos. Ahorita me dicen cuántos moles dan para trabajar con eso. Número de moles de amoníaco y número de moles de dióxido de carbono. Número de moles. Con ellos ya deberían estar viendo soluciones, pero el lunes la clase del lunes nos pegó. Es amoníaco más CO2 produce urea más agua. Y son 2 moles de amoníaco. 2 por 3, 6, 2. 2 por 2, 4. Ok. 1142 gramos de y este son 637.2. 637.2 gramos de amoníaco. Y nos pregunta cuánta masa de urea. Peso molecular del amoníaco 17. Peso molecular del CO2 44. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Sí. Bien, voy a dejar de compartir esto para... ¿Cómo es? 19. ¿Qué busca? No, estaba viendo que cómo son. Ah, ¿cómo son? Sí. Son mucho más que los del otro grupo, ¿no? Bien, ahí está el pizarrón, ¿no? Bien, nos dice que la urea se forma a partir de el amoníaco más el CO2 en una relación estequiométrica de 2 a 1. 2 moles de amoníaco por 1 mol de CO2. Nos da 1 mol de urea y 1 mol de agua.
Y nos da las dos masas, 637.2 gramos y 1142 gramos del CO2. Tengo ya los pesos moleculares de los dos reactivos, en números redondos, ¿no? El del amoníaco es 17 y el del CO2 44. Entonces con esto, pues como voy a definir cuál de los dos es el reactivo limitante, necesito hacer estequiometría entre los dos para comparar lo que necesito con lo que tengo. Si necesito más de lo que tengo, este reactivo va a ser el reactivo limitante. Y si tengo más de lo que necesito, ese reactivo va a ser el reactivo en exceso. Esa es la comparación que vamos a hacer. Entonces, convirtiendo a moles el amoníaco y el CO2, ¿cuántos moles les da los moles de amoníaco? Profe, Mándeme. sinceramente yo no le entiendo este tema. No, ya vimos estequiometría. Hicimos cálculos de estequiometría. Siempre me confunde mucho. Sí. Soy dama y profe, llegué tarde, se me viene el internet. Ah, ok. Entonces, ahorita al final me dices, ¿no? Para la asistencia. Bueno, pues cada problema que hacemos hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. La diferencia ahorita es definir cuál de los dos es el que es el limitante. Y después vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahorita con el otro tema de pura estequiometría o cuando tenemos un solo reactivo. Entonces, vamos a resolverlo y ya me dices en dónde te confundes, ¿no? O dónde te pierdes. Entonces, sabemos que tenemos una metodología para la estequiometría. Tener una masa conocida, tener una ecuación balanceada. Ya tenemos la ecuación balanceada. Y tener una masa conocida a partir de la cual calcular lo que queramos, cualquier otro compuesto dentro de la ecuación o dentro de la reacción. Pero en este caso, lo que tenemos, la diferencia es que tenemos dos masas. Si nomás tuviéramos una, con esa sustancia calculo la urea y el agua y lo que sea, ¿no? Pero como tengo dos, tengo que saber con cuál de los dos calculo la urea. Y ya dijimos que tiene que ser con el reactivo que se acaba primero, con el limitante. Entonces, vamos a seguir la misma metodología y vamos a convertir las masas conocidas a moles. Número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. La masa de amoníaco, 637 gramos, bueno, 0.2 gramos, entre el peso molecular o la UMA de la molécula de amoníaco, que es 17 gramos por mol. Sí, así como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Desde que vimos cantidad de sustancia. Cómo convertir a moles. Es lo mismo, la masa entre el peso molecular. Y eso nos va a dar el número de moles de amoníaco. Sabemos que no hemos hecho nada hasta ahorita con la sustancia, únicamente la estamos expresando en forma de moles para los cálculos químicos. Pero siguen siendo los 637.2 gramos, ¿no? Cambia su presentación nomás. Sabemos que no podemos trabajar con masa común, tienen que ser moles. Y eso nos da 637.2 entre 17. Son 37.48 paquetes de reacción o moles. Sabemos que cada mol tiene una cantidad fija de partículas, ¿no? De acuerdo al número de Avogadro. Entonces son paquetitos de reacción. Entonces ya tenemos los moles de amoníaco. Vamos a hacer lo mismo con los moles para calcular los moles de CO2, que es el otro reactivo. 1142 gramos de CO2 entre 44 gramos por mol del CO2. ¿Sí? Son las unidades que le ponemos al peso molecular, ¿recuerdan? Gramo o masa común entre la masa molar, gramo sobre mol. 1142 entre 44, 25.95 mol o moles de CO2. Entonces, hasta ahorita que hemos hecho simplemente convertirlo a moles para de esta forma poder comparar los dos. Y aquí es donde les comentaba ahorita, aparentemente ahí diríamos el que se va a acabar primero
Es el CO2 porque son 25.95 y el otro tengo 37.48. Pero esa comparación no es completamente cierta, ¿no? Porque no depende de la masa que tenga en sí de cada compuesto. Depende de la estequiometría, es decir, de cómo se relacionan en la ecuación. Y la ecuación nos dice que el amoníaco se va a consumir al doble de lo que se consuma el CO2. Por cada mol de amoníaco, perdón, por cada mol de CO2 se consumen 2 moles de amoníaco. La misma relación nos lo dice. ¿Sí? Se van a consumir en forma del doble uno contra el otro, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que realmente me indica quién es el reactivo limitante. Porque consumo más amoníaco, el doble que CO2. Entonces tengo 37.48 moles de amoníaco y solamente tengo 25.95 moles de CO2. Ahí nos damos cuenta inmediatamente de que la relación no es directa, ¿no? Entonces vamos a comparar. Comparando, le voy a poner aquí. ¿Con qué vamos a...? Profe, en la UMA de 17, ahí, ¿por qué NH3 si es 2 NH3? Ah, porque la UMA es la unidad de masa atómica o la unidad de masa molecular, o como estamos acostumbrados a manejarlo, el peso molecular. Y el peso molecular es el peso de una molécula. O sea, no tiene, ¿Pero que no le falta un 2 ahí? no, porque es el peso de una molécula. Y si le pongo un 2, Ah, ok. ¿sí va? Siempre, Ya, ya. siempre existe esa confusión, ¿eh? Es muy común, la relación estequiométrica, es decir, los valores que balancean la ecuación, esos que estuvimos estimando en las clases anteriores, esos son para tener una ecuación balanceada. O sea, cuántas moles necesito de uno con respecto de otro. Y el peso molecular es siempre de una sola molécula. Por eso es peso molecular. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, para comparar estos dos y ver cuál se va a consumir primero, pues simplemente lo voy a relacionar con ahora sí con los números estos. Aquí hay un 1. Ahora sí, aquí sí voy a usar los números de la ecuación. Quiere decir que necesito 2 amoníacos por cada CO2 que se consuma. Necesito el doble de amoníaco por CO2. Entonces quiere decir que si yo tuviera las masas adecuadas, yo debería de tener 2 moles de amoníaco por cada y 1 mol de CO2. Como sustancia real, haber calculado 2 contra 1, pero no es así, ¿no? Aquí tendría que tener de amoníaco 50, esto es 25 puntos, casi 26. Necesitaría tener 52 moles de amoníaco, el doble de esto, para que no hubiera reactivo en exceso ni reactivo limitante, para que tuviera yo las cantidades exactas, porque me lo dice la estequiometría. Entonces, vamos a agarrar el amoníaco. La comparación la podemos hacer con cualquiera de los dos reactivos y los dos nos expresan lo mismo, ¿no? Nos dan un mismo resultado. Lo vamos a hacer con el amoníaco. Si tenemos 37.48 mol de amoníaco, eso es lo que tenemos, ¿no? Realmente. Y se consumiera todo. Si se consume todo, ¿qué posición le estoy dando? De reactivo limitante, porque recuerden que el reactivo limitante es el que se acaba completamente, ¿no? Se acaba primero, se acaba completamente. El otro queda en exceso. Y se consumiera todo, es decir, fuera el reactivo limitante, lo comparamos con lo que se necesita de CO2 para consumirse. Para consumirse. Es decir, vamos a hacer ese CO2, ¿no? Vamos a hacer estequiometría.
Es decir, por lo tanto, tenemos 37.48 mol de amoníaco que se van a consumir todos en teoría. Y la relación estequiométrica nos dice que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de CO2. 2 mol de amoníaco con 1 mol de CO2. Chequen que lo que estoy calculando es cuánto CO2 se necesita para que se consuma todo el amoníaco como si fuera reactivo limitante. Todo el CO2, cancelamos amoníacos, es 37.48 entre 2, 18.74 mol de CO2. Se necesitan para consumir, bueno, lo voy a poner con una flecha, para consumir todo el amoníaco. Estoy suponiendo primero que el amoníaco es el reactivo limitante, porque digo, lo voy a tomar como si el amoníaco se fuera a consumir todo. ¿Cuánto CO2 necesito para que se consuma todo el amoníaco si fuera el reactivo limitante? En la estequiometría, en el balanceo de la ecuación, nos damos cuenta de que se necesita la mitad de CO2 que del amoníaco, ¿no? Porque el CO2 es 1 y el amoníaco son 2 en el balanceo. O lo que es lo mismo, se necesita el doble de amoníaco que el CO2. Y chequen que eso es lo que ocurre aquí. Nos dice que se necesita la mitad. Chequen que el 18.74 es la mitad de lo que tenemos de amoníaco. ¿Por qué? Porque como estoy usando la relación estequiométrica, lógicamente divido entre 2 y resulta que necesito la mitad, 18.74 moles de CO2 se necesitan para consumir todo el amoníaco de 37.48, porque usé la relación estequiométrica, 1 a 2, ¿no? Es la mitad. Ahora, aquí, si necesito todo ese CO2, la pregunta es aquí, lo voy a comparar, es donde les decía. Si eso es lo que necesito para que el reactivo limitante sea el amoníaco, ¿cuánto CO2 tengo realmente en mi reactor? Lo tenemos arriba, ¿no? Tenemos 25.95 moles de CO2 en mi reactor. Y si se va a consumir todo el amoníaco como reactivo limitante, necesito 18.74. ¿Eso qué nos dice? O sea, al hacer la comparación, ¿qué podemos concluir? ¿No? El amoníaco es el limitante. Que el amoníaco es el limitante, así es. Sí, porque el otro está en exceso, ¿no? Porque si yo necesito, bueno, si se necesitan para que se consuma todo el amoníaco, 18.74, y tenemos 25.95 reales, pues quiere decir que se va a consumir 18.74 de CO2 y nos va a sobrar la diferencia, ¿no? Van a sobrar 25.95 reales que hay, menos los 18.74, que es lo que se va a consumir si se consume como limitante el amoníaco. Van a quedar 7.21 moles de CO2 que nunca se van a consumir porque están en exceso. Entonces, al ver que nos sobra CO2, ¿va? ¿Por qué sé que sobra CO2? Porque tenemos 25.95 mol y se van a consumir 18.74. Por lo tanto, ¿cuánto va a sobrar? 7.21 en exceso o sobrante, lo voy a poner aquí. Sobrante. ¿Ya? Y como sobra el CO2, ¿qué es lo que nos arroja la comparación? Que nos va a sobrar CO2. Entonces concluimos que el amoníaco es el limitante, porque este es el que está en exceso. Entonces siempre tenemos que hacer esa comparación. Al hacer estequiometría entre los dos reactivos,
y ver cuánto se requiere para que se consuma uno de ellos y comparamos con lo que realmente tenemos. Y nos damos cuenta cuál es el que está en exceso y por lo tanto el otro va a ser el que está como limitante. Siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, en el inciso C del problema nos dice cuánta masa en gramos del reactivo en exceso queda en el reactor sin reaccionar. Ya lo podemos sacar directamente ahorita para no volver después al inciso C. Como ya sé que sobran 7.21 mol de CO2, vamos a convertirlo a masa para tener el resultado del inciso C. ¿Cuántos gramos de CO2 están sobrando? Okay, vamos a resolverlo de una vez ese inciso. Lo voy a poner aquí. Masa de CO2 sobrante. Masa es igual, lo despejo de mi ecuación de moles, ¿no? De aquí. Masa es igual al número de moles por el peso molecular. La masa de CO2 va a ser, ¿cuánto sobra? 7.21 mol. Por el peso molecular del CO2, 44 gramos por mol. Cancelamos moles, nos van a quedar gramos. La masa va a ser igual a 7.21 por 44. 317.24 gramos. De CO2. Y ese es el resultado del inciso C. De una vez, luego lo borramos y ya después se nos olvida cuánto había sobrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siempre se hace lo mismo, ¿eh? Convertimos a mole las dos masas conocidas, tomamos una de ellas, la que sea, siempre vamos a hacer una comparación y eso nos va a dar la idea de cuál es el que está sobrando o cuál es el limitante. Y de esta forma definimos el reactivo con el que vamos a hacer el cálculo sobre el compuesto que nos pide el problema, que en este caso es la urea, ¿no? Entonces ya podemos calcular la urea sabiendo que la vamos a calcular con el amoníaco. Entonces, el amoníaco, lo voy a poner arriba, este amoníaco es el reactivo limitante, RL, y este es el reactivo en exceso. ¿Ok? Entonces, voy a borrar el amoníaco porque con él no voy a trabajar. Entonces vamos a calcular calculando la urea. ¿Ok? Calculando la urea a partir del amoníaco, 37.48 moles. Sabemos que vamos a hacer estequiometría entre el reactivo conocido, el reactivo limitante y la urea. Ahora ya me voy a calcular la urea. 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces pongo los moles de amoníaco abajo para que se cancelen con los otros. 2 mol de amoníaco producen 1 mol de urea. Entonces nos damos cuenta que nos da los mismos moles, ¿no? Porque la relación también es a 1. 18.24. ¿Cuánto? 48 entre 2. 18.74 moles de urea. ¿Ese es el resultado? Recuerden que los moles
pueden ser los mismos por las relaciones estequiométricas. La masa es diferente cuando la calculemos, ¿no? Entonces ya tengo los moles de urea que se producen a partir del amoníaco. Es una simple relación estequiométrica, ¿no? Entonces, vamos a calcular la masa de urea, sabiendo que la masa es igual a moles por peso molecular. 18.74 mol de urea, NH2, 2CO, que multiplica el peso molecular de la urea. La urea pesa 14 y 2, 16 por 2. Hay dos aminas. 14 y 2, 16, 32. Más un carbono, 12. Más un oxígeno, 16. 60, número redondo, ¿no? 60 gramos por mol. Sabemos que es el peso molecular de la urea. Entonces la masa de la urea va a ser igual por 18.7. 1122 gramos de urea. ¿Okay? Y esa es la masa de urea que se produce. E igual que como lo hicimos cuando hicimos los otros ejercicios donde no había que determinar el reactivo limitante, también podemos contestar cuánta agua se produce, ¿no? Vemos que es la misma relación estequiométrica. 1 mol de agua por cada 2 moles de amoníaco. Entonces, si hago la misma relación, pero cambio si tomo el mismo amoníaco, pero cambio la relación estequiométrica, que sea el amoníaco entre el agua, queda igual, ¿no? 18.74 moles, pero ahora son de agua. Lo que es diferente es la masa, porque voy a multiplicar por el peso molecular del agua. Entonces, 18.74 serían moles de agua por 18, que es el peso molecular del agua, serían 337.32 gramos de agua. También podemos calcular el agua. ¿Sí? Recuerden que la estequiometría me permite calcular lo que sea, ¿no? Nada más cuando convertimos a masa común, hay que checar qué compuesto es, por el peso molecular del compuesto. Entonces, nomás por hacer serían 337.32 más 1122, serían 2133.4 gramos totales de producto. ¿Cuántos tenemos de reactivo? 637.2 más 1142. 1122 134 por 18. 337. Sume mal. 337. 337.32. Como estoy haciendo el balance, bueno, que hicimos un balance total para ver si aquí se debe cumplir que la masa total de productos es igual a la masa total de reactivos por el principio de conservación de la masa. Punto 32 más 1122. 1459.32. Y del otro lado, 637.2 más 1142. Bueno, va muy cercano, ¿no? Hay como 20 unidades de diferencia por la situación de los decimales, ¿no? Que usamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? Y esto es todo. Profe, ¿puede poner la fórmula que usó ahí para la comprobación? Para ver. Sí, hay que calcular el agua. ¿Cuánto nos da el agua ahí? Calculando el agua. La sumatoria de las masas de los reactivos
deben de ser igual a la sumatoria de la masa de los productos. Uy. Mm, 14, 16 por 232 más 12 más 16, 60. Voy a poner el problema, ¿no? Está bien. $25.95. Que me da una diferencia, pero no. Mm, 122. Sí, me da una diferencia. ¿Cuánto te da de agua? Moles de agua. Digo, masa de agua. ¿Sí lo calcularon ahí? Espérame un ratito. Sí. Nos había dado 25 puntos y feria moles de 1142 entre 44. 25.95 mol de CO2. Entonces, sí. eh, este. Están los 317 moles de CO2 sobrantes, pues.
Ok. 637.2 más 1142. 1779.2. $1,776. Ok. Sí, da 337.3 gramos de agua, ¿no? ¿Ya lo checaste? No me acordaba del sobrante, pues decía yo, ¿por qué me falta? Pues el sobrante no lo estaba sumando. Da 18.74 por 18. 337.32 gramos de agua son los que también se producen. ¿Sí lo calcularon eso ya? Igual, ¿no? Con la misma estequiometría, ¿no? Digo, con el mismo proceso, nada más que cámbienle 2 moles de amoníaco, producen 1 mol de agua, ¿no? Cancelamos amoníacos y quedan 18.74 moles de agua. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Masa 337.2 gramos. Cambiamos la estequiometría aquí para hacer el agua y le ponemos 2 moles de amoníaco, producen 1 mol de agua. Nos da los mismos moles, ¿no? Porque es entre 2, pero son moles de agua. Y por lo tanto, al multiplicar por el peso molecular del agua, esto es moles de agua, el agua es 18 gramos por mol, nos da 337.2 gramos de agua. ¿Sí? Hacemos lo mismo, pues. Esta es la versatilidad de la estequiometría, pues. Sí me dio, profe. Ok, entonces ya podemos sumar las masas de los productos. Las masas de los productos va a ser la masa que calculamos, 1122 creo que era aquí, gramos, 337 y tenemos un sobrante, más 317 gramos, punto 24 gramos de CO2 sobrante, ¿no? También es un producto, no es un producto de la reacción o un sobrante de la reacción. Se quedó esa masa en el reactor, ¿no? O sea, no todo se convirtió en urea y agua, sino que quedó sin reaccionar. Entonces ya sumamos la sumatoria de los reactivos, 630. 1776.44. Ajá, correcto. Es muy aproximado al otro que era 1779, ¿no? Algo así, ¿no? La pequeña Sí. diferencia somos. Entonces, sí, ahorita decía yo, ¿por qué no checa? Pues no me acordaba de la masa del sobrante, ¿no? Entonces, esa es una prueba, ¿no? Y así podemos hacer estequiometría con lo que sea, ¿no? El problema siempre nos pide un producto, pero realmente podemos practicar y hacerlo con todos. Y luego sumar todo para validar que todos los cálculos son adecuados. Y ya. Entonces, esto es lo que vamos a ver de estequiometría. No sé. Vamos a dejar de... Profe, ¿el examen para cuándo va a ser? Vamos a... buena pregunta. Estamos a miércoles. ¿La otra semana qué día? ¿Qué día? Ah, pues el viernes pudiéramos hacerlo de la otra semana. Ah, está bien. Sí, Está bien. hicimos en viernes en la hora, misma hora de la clase, en la hora sincrónica. Ahí lo programamos. Ya. Aparece en plataforma, pero que ya se canceló desde el viernes pasado. Sí, yo lo vuelvo a activar, sí, no. Lo que pasa es que nos hemos desfasado ahí con respecto a cómo estaba programado. Pero yo le cambio la fecha y ya queda activo nuevamente para el viernes. ¿Sale? Y ya la próxima clase entramos al siguiente tema, soluciones. Ok, jóvenes. Entonces, así quedamos. Nos vemos la próxima.